Levántate en esta mañana con un corazón arrepentido para con Dios. Confiesa delante de Él tus pecados. Implora su misericordia. Implora su favor y su perdón. Y que Él sea propicio a tu necesidad, te sea favorable, te limpie de todo mal y de toda iniquidad. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 25. La palabra de Dios dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados y recordar la palabra del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no le verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, esta es una palabra tremenda. Pablo se está despidiendo, digámoslo abiertamente, de sus misiones, de la gente que ha edificado durante 3 años y un poco más, dice él. Se está despidiendo de ellos, ha estado con ellos, ha comido con ellos, ha orado con ellos, ha hecho vigilia con ellos y ha llorado con ellos. Qué ministerio tan tremendo, ¿no? Porque como el Espíritu, como el mismo Señor les acompañó en sus momentos difíciles, no los abandonó, no los dejó solos. Qué tremendo esto. Pero Pablo hace una referencia bíblica cuando dice: ya les he enseñado lo suficiente y sí les amonesté. Cuando vi que iban por el camino malo, les llamé la atención, los exhorté para que enderezaran su camino. Por eso dice la palabra: por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cómo es esto de que Pablo está limpio de la sangre de todos? ¿Sabe? El profeta Ezequiel, en el profeta Ezequiel nos encontramos la palabra de la atalaya de Israel. Sí, Dios le dice al profeta Ezequiel: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y les amonestarás de mi parte. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo con los gentiles. Pablo fue erigido como atalaya de judíos y gentiles. Y lo que el Espíritu ponía en su boca,
Eso Pablo predicaba. Sí, él no guardó silencio. Ya la había compartido acerca de la llama que arde dentro de nosotros cuando está esa palabra, cuando esa palabra encuentra cimiento en nuestros corazones, cuando esa palabra empieza a germinar, es una llama que arde. Óigalo bien. Y entonces dice, cuando yo dijera limpio desierto, perdón, cuando yo dijera al impío, el impío es el que no es pío, el impío es el que no es de la fe, el impío es el que camina por un camino torcido, por un camino diferente. Y dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá, pero su maldad, por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué tremenda esta palabra. Y Pablo le dice, yo soy limpio de la sangre de ustedes. Yo les he amonestado cuando iban por el camino errado, cuando iban por el camino equivocado. Yo les hablé para que enderezasen su camino. Como quien dice, si de aquí en adelante alguno se pierde, no es por culpa mía. Ya tienen la palabra. Ya he sido por vigilante de ustedes. Ya he sido por atalaya. Sí, ya he oteado sus vidas. He estado pendiente, vigilante de que no se extravíen. Pero de una u otra manera esto es como cuando se está en proceso de crecimiento. El niño nace, un tiempo de pecho, empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a tomar alimento sólido, pero cuando ya empieza a tomar alimento sólido, en su proceso de crecimiento, ya le toca, llega un momento en que le toca valerse por sí mismo. Ya no es más dependiente. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. A esa iglesia que ha edificado durante tanto tiempo. Qué maravilloso esto. Sí, porque Pablo dice, si alguno se pierde, si alguno muere, aparte fuera del camino, si alguno extravía su camino, ya no es culpa mía, ya tienen la semilla, ya tienen la palabra. Ya les he amonestado, ya les he dicho qué es bueno, qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no. Sí. Y entonces Dios le sigue diciendo a Ezequiel, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Miren qué preciosa es la palabra. Pablo está haciendo referencia al profeta Ezequiel. Por eso lo dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y les dice, ahora les toca a ustedes otearse, atalayarse permanentemente, vigilarse unos con otros, guardar esta palabra que se les ha enseñado y ayudar a otros a permanecer en la gracia y en el Espíritu Santo, el cual hizo una elección inequívoca, única. Les ha llamado a ser obispos. Sí. Aquí Pablo le habla a los ancianos de la iglesia. Pero también nos está hablando a nosotros. Porque cada uno de nosotros, siendo padre de familia o madre de familia, cabezas de hogar, tenemos este liderazgo, este ministerio familiar, donde al igual que Pablo, tenemos que cultivar, cuidar las vidas, las almas de aquellos que están bajo nuestra cobertura, para que no se pierdan. Si no predicamos la palabra, si no enseñamos con nuestro propio ejemplo a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, si no les llevamos el mensaje de salvación, si no los llamamos al arrepentimiento, si no les hablamos de la gracia de Jesús,
y del poder transformador del Espíritu Santo, y esta gente termina apartado, lejos de Cristo, es culpa nuestra. Tendremos que dar cuentas a Dios por toda la gente que, pudiéndoles hablar de la palabra del Señor, nos rehusamos bajo cualquier pretexto para hablarles del Señor. Pablo buscó siempre excusas para hablar del Señor. Óigalo bien, a la gente que le rodeaba. No buscó excusas para no hablar. Hoy muchos buscan excusas para no llevar el mensaje. Hoy muchos buscan excusas para no predicar a Jesús. Hoy buscan muchas excusas para no hablar de la salvación de Cristo, para no ejercer la autoridad y el liderazgo, el ministerio que Cristo les ha dado, y el llamamiento inequívoco del Espíritu Santo. Sí, Pablo anuncia algo que me llama la atención. Pablo los ha estado cuidando. Ha evitado que sean permeados por las falsas doctrinas. Ha sido un buen pastor. Sí, desde la perspectiva de Cristo. Guiado por el Espíritu Santo. Estuvo allí para apacentar el rebaño y espantar los lobos. Sí. Yo me lo imagino con su báculo. Me lo imagino con su cayado. Con ese bastón de autoridad. Viendo cómo los lobos acechaban. Y él espantándolos con su bastón, con su báculo y con ondas. Con fieras ondas. Pero ahora que él no está, ahora que él se va, ya no es su responsabilidad. Es la responsabilidad de quienes se quedan a cargo del hogar, a cargo de los compañeros de trabajo, a cargo del círculo social, a cargo del vecindario, de la comunidad en la cual se vive. Pablo dice, pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Sí, hay lobos rapaces. Por eso tenemos que cuidar nuestras familias, nuestros hogares. Tenemos que cuidarlos. Sí, aún Pablo dice, de ustedes mismos se van a levantar y se van a apartar del camino y llevarán consigo a otros. Y es allí cuando yo siempre advierto, muchos empezaron bien. Muchos empezaron bien en este camino, en esta carrera. Empezaron con buenas intenciones, con humildad, con sencillez de corazón, pero poco a poco sus corazones se fueron llenando de orgullo, de prepotencia, de vanidades. Se dejaron seducir del mundo. Amaron más el dinero que a Dios. Se apartaron totalmente del camino y ahora tienen cautivos a una gran cantidad de rebaño del pueblo de Dios. Como Pablo dice que engañarán aún a los escogidos. Sí. No voy a reiterar el tema de los falsos apóstoles, de los falsos profetas y de los falsos salmistas. Ya he hablado suficiente de ellos. Pero quiero invitarle a usted a que no ande de redil en redil, de pastor en pastor, de congregación en congregación. Conozco personas que sedujeron a otros de sus congregaciones, pero luego los dejaron tirados, luego los dejaron abandonados. Aún más, este rebaño seducido ha recorrido tantas iglesias que ya no se acomoda ninguna, porque cultivaron vicios y manías y esperan que la iglesia de Cristo se acomode a ellos y no ellos ajustarse, acomodarse a la obra del Señor. Bueno, de ovejas
se volvieron cabras. Y de pastores con la responsabilidad de cuidar el rebaño y de ahuyentar a los lobos, se convirtieron en lobos. Sí, se convirtieron en lobos rapaces que depredan, que destruyen el rebaño de Dios. Como Pablo mismo lo dijera y como Juan, vestidos con pieles de ovejas. El mismo Jesús lo dijo. Así que mis amados, Pablo invita a la iglesia a velar, a estar atentos a estas falsas doctrinas, a estos lobos rapaces, a estos depredadores que se levantan permanentemente en derredor de la iglesia, que llegan hablando en lengua extraña, que pretenden tener la última revelación, que pretenden tener la verdadera unción del Señor, del Espíritu. Hay que tener cuidado. Una vez un hermano me dijo, vengo de una iglesia donde se ministraba en cada culto. Le dije, yo ya superé esas etapas, porque las emociones pasan. Pero ¿qué es lo que queda? La palabra. Por eso nuestro ministerio enfatiza en la enseñanza de la palabra, para que el Espíritu Santo dinamice esa palabra en los corazones, lejos de las emociones, porque las emociones pasan, pero la palabra es la que permanece para siempre. Como ella misma dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Así que mis amados, a cuidar la doctrina, a velar el Evangelio de Jesús, para que no se extravíen, para que no se pierdan. Sí, valoren el sacrificio de su líder, valoren el sacrificio de sus pastores, cómo les han acompañado, aún desde la distancia, cómo han estado clamando y orando por ustedes, cómo han sufrido por ustedes. Óigalo bien. Así que hay que cuidar. La palabra en este caso, velar, se refiere a cuidar esa doctrina. Cuida la doctrina. Óyelo bien. Ya eres responsable de tu propia alma y de la gente que te rodea, del alma de la gente que te rodea. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.